¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Rodrigo Sigal, el director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras y de Visiones Sonoras, Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías. En su edición número 18, me da muchísimo gusto, un año más, tener al gran amigo y colaborador del CEMAS, además de estupendo compositor y docente, el doctor Rajmil Fishman, que nos acompaña con una presentación muy interesante que es parte central de la línea de conferencias y clases magistrales que estamos organizando para esta edición de Visiones Sonoras, en donde estamos de regreso en una versión híbrida, pero que aún así decidimos mantener algunos vínculos académicos de presentaciones y por supuesto artísticas, como siempre en Visiones Sonoras, que nos parecen fundamentales y que quisimos aprovechar toda esta, digamos, energía de la época virtual para mantener lo mejor de ambos mundos. Así que me gustaría presentarles o agradecerles sobre todo, porque ya muchos de ustedes lo conocen, ha sido un amigo muy cercano del CEMAS por muchos años, ha sido un bastión importante en muchas de las actividades académicas de Visiones Sonoras prácticamente desde el principio del CEMAS, desde hace 17 años prácticamente, de la revista de Ideas Sónicas, de todo. Así que en nombre del CEMAS, Rajmil, te quiero agradecer muchísimo que estés con nosotros. Te quiero agradecer mucho tu disposición, tu amabilidad y sobre todo compartir con todos los participantes de la edición de este año. Y también quiero agradecer de manera muy especial a todas las instituciones que apoyan para que Visiones Sonoras sea posible, el programa Territorios Sonoros del Centro Nacional de las Artes y de la Secretaría de Cultura Federal, que es parte fundamental de que podamos hacer las actividades este año, así como la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, por supuesto, Fundación Telefónica y todas las, digamos, empresas, instituciones que participan y que nos ayudan a que Visiones Sonoras pueda seguir adelante después de 18 años. Además, un agradecimiento muy especial al personal del CEMAS, por supuesto, que siempre son la parte más importante de que todas estas cosas sucedan y que artistas del calibre del doctor Rajmil Fishman puedan estar con nosotros. Así que bueno, sin más, te agradezco muchísimo, Rajmil. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar cerca del CEMAS y sobre todo gracias por un año más seguir, digamos, de alguna manera está muy conectado con los temas del año pasado, así que invito a aquellos que son nuevos en Visiones Sonoras o que por alguna razón no vieron la mesa redonda del año pasado coordinada por el doctor Rajmil Fishman, la vean y ahora puedan además disfrutar de una mejor manera la presentación de esta edición. Muchísimas gracias, Rajmil. En nombre del CEMAS y de todas las instituciones que nos ayudan, te agradecemos muchísimo y bienvenido a Visiones Sonoras 18. Muchísimas gracias, Rodrigo. Como siempre, es un placer poder participar en las actividades del CEMAS y me da mucho gusto poder seguir lo que comenzamos el año pasado, que como sabemos era un año muy interesante, ya el segundo año de la pandemia, y hablamos justamente de la pandemia y los artes sonoros, y explicaré un poquito más a medida que siga esta presentación. Así que voy a poner mi ecrán. Y lo que abordaré yo hoy es un tema que quisiera llamar la visión de Isaías o una nueva normalidad. Como ven, yo estoy afiliado a la Universidad de Kiel. Soy emérito en la universidad y todavía tengo mucho contacto, así que represento. Y soy compositor, como dijo Rodrigo, así que más o menos ya saben lo que hago. También me dedico a estudiar la teoría y desarrollar software musical. Así que comencemos con esta visión de Isaías, eh, o una nueva normalidad, entre comillas, o con signos de interrogación, por supuesto. Y eso sigue, es una secuela de lo que hicimos el año pasado, que daré un resumen muy breve de lo que hicimos. Hablamos de lo que se llama la normalidad prepandémica. Como todos sabemos, esto no es un secreto y es muy popular. La gente hablaba de, ay, esos días tan bellos antes de la pandemia y esa normalidad, este mundo que progresa, pero mucha gente se puso a pensar y claro, no solo en la pandemia, sino también mucho antes de la pandemia, por lo menos 30, 40 años, pero con mucho más énfasis en los últimos 10, 20 años con todo lo que sucedió, las catástrofes económicas, las guerras y todo lo que sucede.
Y lo que siempre supusimos es que los sistemas socioeconómicos, políticos y culturales de los últimos años iban a propiciar, por lo menos eso es lo que nos dijeron, bienestar, abundancia, justicia y paz. Pero la realidad, y esto no es de COVID, esto es algo progresivo que sucedió a través de los años, es que toda esta panacea no se realizó y en lugar tuvimos prospectos de cataclismo ecológico que ni siquiera sabíamos que existía, agotamiento de recursos naturales, colapsos económicos, desigualdad creciente y violencia y opresión a la par del pasado o del pasado presistemas de los que estamos hablando ahora. Y siempre uno se pregunta en ese sentido, por ejemplo, cuando pasó el colapso económico del 2008, la gente comenzó a preguntar la causa, y la verdad que es muy fácil imaginarse unos seres malévolos que tienen la culpa de todo y, digamos, una vez que nos deshacemos de ellos, todo va a ser bello y vamos a vivir en el paraíso, pero desgraciadamente la realidad no es así. Y después de mucho análisis, mucha discusión, mucha gente muy experta en este tema, se llegó a la conclusión, y en realidad estoy hablando de economistas, sociopolíticos, gente de ciencias políticas, gente que vive en práctica, activistas y mucha otra gente que realizó que no es el problema de unas manzanitas podridas en un cajón, sino las mismas limitaciones de los sistemas que hemos usado. Son las limitaciones que producen todos estos cataclismos y problemas y crisis que estamos viviendo todo el tiempo. Entonces, eso fue solo enfatizado en la pandemia. La pandemia no lo causó, los problemas económicos de ahora estaban ahí antes de que la pandemia comience. Y bueno, entonces como la gente estaba hablando de esto, comenzaron, como siempre, ¿no? Esto tampoco es algo nuevo, proponer normalidades alternativas, pero por supuesto la pandemia inspiró a mucha gente a decir, bueno, esta es una oportunidad para presentar algo nuevo, para cambiar nuestra sociedad, nuestra economía, nuestros sistemas políticos, y claro, cosas como de pronto cuando estamos todos encerrados, el aire se puso más limpio, los animales silvestres salieron, vimos que podemos quizás influenciar nuestro planeta, las emisiones de dióxido de carbono bajaron de manera significativa y de pronto la gente se puso a pensar, o no de pronto, sino siguieron pensando, que quizá haya realidades alternativas que pueden hacer ese mundo mejor. Y una de las personas, eso como ejemplo, es Yanis Varoufakis, que fundó un partido, un movimiento político y social en Europa en el 2015 para democratizar la Unión Europea, que se vuelve cada vez menos democrática, y se unió a sistemas globales como el International Progressive, que incluye gente como Bernie Sanders, gente de todos los continentes, y se debatió esa alternativa en muchos foros, no solo el Varoufakis, sino mucha gente, y en realidad una de las cosas que hice durante la pandemia es escuchar todos esos debates, porque teníamos tiempo y no estábamos haciendo otra cosa, y aún sigo escuchándolo ahora, ya me acostumbré y lo recomiendo mucho porque hay gente con muy buenas ideas. Entonces, llegaron a la conclusión que no podemos resolver un problema económico sin resolver problema social, no podemos resolver un problema ecológico sin resolver un problema económico, y todo está interconectado. La economía, la política, la cultura, el arte, la educación, los sistemas de valores de nuestras sociedades y, por supuesto, nuestras relaciones con el planeta. Y esto, una vez que lo solucionamos, y todas estas discusiones fueron muy positivas, no fueron críticas pesimistas o fatalistas, sino siguen siendo críticas de esperanza en bienestar, abundancia, justicia y paz, que es lo que nos prometimos hace tantos años. Y a pesar de todo lo que sucede, otra guerra más,
otro problema económico más, la pandemia. La gente todavía cree, y por supuesto el entorno que se está degradando de manera acelerada. La gente todavía tiene esperanza y, como dice Varoufakis, no confundir esperanza con optimismo. Esperanza es algo que se basa en la posibilidad de que las cosas mejores. Optimismo hay veces puede ser un poquito ciego. Así que cuando hablamos de la normalidad alternativa hace un año, tratamos de enfocar la discusión en la contribución de las artes del tiempo. Y vimos que las artes del tiempo pueden contribuir de varias maneras. La primera es que tenemos cada vez más tiempo libre, aunque hay veces la gente trabaja demasiado, pero hay gente que está desempleada, gente que trabaja en trabajo no remunerado, gente que, digamos, si las cosas van bien, la mayoría de nosotros va a terminar trabajando menos horas por semana. Y la cuestión es qué se hace con el tiempo libre. Y con el tiempo libre, la mejor manera es, y esto es algo que ya filósofos y pensadores han dicho por varios años, por lo menos 100 años, para dar el ejemplo de Bertrand Russell, que escribió todo un libro sobre, bueno, una colección de ensayos basada en el tiempo libre. Todos podemos usar las artes para crear, para volvernos útiles en un sentido más general que simplemente recibir un salario y mantenernos, etcétera, etcétera. Fuera de eso, y eso es muy importante, es que las artes, la contribución de las artes del tiempo, no exclusivamente, pero definitivamente instigan y facilitan el desarrollo de una actitud crítica colectiva. Y este es un problema que existe, y en la hora de la que voy a hablar hay una frase que dice: si nosotros dejamos que nos abusen o nos volvemos apáticos, van a abusar de nosotros. Así que siempre tenemos que tener una actitud crítica hacia lo que hacemos y lo que otra gente hace, hacia nuestros sistemas, porque nada es perfecto. Y tenemos también que pensar que tenemos que comunicar con otros seres humanos, y eso también en la pandemia nos dimos cuenta qué tanto somos seres sociales, qué tan difícil nos es no interactuar con otros seres, y somos lo mejor cuando actuamos colectivamente. Y eso se relaciona a los principios del gran educador Paulo Freire, que era un gran abogado de la idea de acción y reflexión. Así que no solo basta pensar y no hacer nada, que se vuelve en palabrería, no solo basta actuar sin pensar, sino es un ciclo en que actuamos, aprendemos de lo que actuamos, reflexionamos sobre esto, actuamos de nuevo de una manera más informada, y así mejoramos a nosotros, mejoramos a nuestro entorno y a nuestros compañeros. Y por supuesto, todo esto influencia a las artes de manera que cambian. Por ejemplo, ahora ya vemos que hay tanta creatividad en las redes sociales. Miremos solo a cosas como TikTok, YouTube, Facebook. La gente realmente crea, y acá no importa qué tan buena calidad, qué tan alta calidad o qué profesionalismo estamos hablando de algo que la gente está comenzando a practicar nuevamente después de haberlo dejado casi, o por lo menos hacerlo menos en los últimos 100 años. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de la música, hace 150 años no había grabación. Así que si alguien quería escuchar música, tenía que hacer música, o alguien próximo a ellos o ellas tenía que hacer música. Cuando comenzó la grabación, nos volvimos un poquito más apáticos o pasivos, y comenzamos a escuchar lo que los demás hacían. Se desarrolló el culto del supergenio profesional, y nadie más puede hacer música. Y poco a poco eso ha estado cambiando con la tecnología, y a eso le agradezco mucho a la tecnología musical, porque todos ahora podemos hacer en distinta medida, de acuerdo a nuestra experiencia, a lo que sabemos, podemos crear. Y es evidente, como digo, por ejemplo, en estas redes sociales. Así que ya vemos que las redes sociales no son solo sobre crear música, influencian
ellas mismas otros campos de la actividad humana, ciertamente económicos, ciertamente sociales, ciertamente relaciones entre personas y los valores que esas sociedades o esas redes le dan favor. Así que nosotros, en el caso de esta obra y de las artes sonoras, nos vamos a enfocar en tres de estos cinco principios: la instigación y facilitación de una actitud crítica colectiva, la acción y la reflexión, y su manifestación en otros campos de la actividad humana. Claro, entonces la primera pregunta es, bueno, pero ¿para qué tenemos las artes y todas esas cosas? Si es suficiente escribir un texto de ensayo, de libro, la gente inteligente lo hace, los expertos, nosotros no tenemos que hacer nada. Bueno, lo que quiero decir es que sí, el texto es posiblemente una manera de expresar estas ideas de crítica y de acción y reflexión y manifestarse en otras áreas, pero no es la única, y espero poder, digamos, sugerir, sino probar de cierta manera, basado en el trabajo de otra gente, que el texto es solo parte de la historia del conocimiento y del cambio y de las manifestaciones en los campos de actividades humanas. Entonces, si nos fijamos en el texto y lo comparamos con las artes del tiempo, el arte sonora, el texto en principio toma el conocimiento, elabora un argumento lógico por medio del cual trata de adquirir o llegar a esas metas de las que estamos hablando. Mientras que las artes del tiempo toman ese conocimiento, pero tratan ese conocimiento de una manera bastante distinta. Por ejemplo, usan el principio de concisión del que hablaré pronto y el poder afectivo que tienen las artes para lograr esas metas también. Pero inclusive, por supuesto, son complementarias. No es que el texto es mejor o las artes del tiempo o el arte sonoro es mejor, simplemente son modalidades distintas de conocimiento de las que hablaré dentro de un poquito. Entonces, el texto mismo también tiene varios aspectos. En principio podemos decir, bueno, no todo texto es un texto de argumento lógico. Existe el arte en el texto. Y daré como ejemplo a Varoufakis, que ya mencioné, a Yanis Varoufakis, que ha escrito muchos ensayos sobre la realidad alternativa. El manifiesto de este movimiento que creó en 2015 tiene unas ideas muy avanzadas, muy progresistas, muy críticas, y están todas escritas de manera muy lógica, etcétera, etcétera. Pero durante la pandemia decidió escribir una novela, y esa novela se llama Otra Realidad, Crónicas de un Presente Alternativo. La recomiendo inmensamente porque es una manera de presentar ese conocimiento totalmente distinto. Y cuando le preguntaron varias veces, ¿por qué escribes una novela si has escrito todos estos ensayos y libros? ¿Para qué necesitas eso? Y su respuesta fue, lo bello de una narrativa tipo novela es que me permitió poblarla con personajes que discrepan entre ellos de manera feroz, permitiéndome presentar algunas de las opiniones contradictorias en mi propia mente. Y eso es algo muy humano. Nosotros pretender que estamos bien decididos sobre algo simplemente nos mata la actitud crítica de la que justamente estamos hablando. Y él reconoce muy valientemente que él no está seguro, él siempre está cuestionándose a sí mismo. Y la otra respuesta interesante que dijo es que fui libre para describir, efectivamente imaginar cómo nosotros hubiésemos podido manejar de manera diferente la crisis financiera del año 2008. Y acá importante es ver imaginar y describir. Bueno, eso es arte. El arte usa ese conocimiento, pero lo combina con la imaginación para crear esa idea, y para poder adquirir esa concisión y ese poder afectivo. Así que inclusive en el texto escrito hay mucho, amplio lugar para el texto artístico.
Y de esta manera también podemos llegar a las mismas metas. Ahora vamos a hablar de las artes del tiempo. Y como prometí antes, vamos a hablar de algo que se llama concisión. El principio de concisión es simplemente que se puede decir mucho en muy poco tiempo, porque la manera como nuestro sistema auditorio funciona y nuestra mente funciona es que podemos captar varios sonidos a la vez y hacer sentido de ellos. Y la mejor manera de explicarlo es con un ejemplo. Así que tengo un ejemplo de la visión de Isaías, en que, bueno, lo tocaré y veamos, veamos su efecto. A test. to a test. My test. Bueno, estos son 11 segundos de sonido. ¿Qué podemos aprender de ellos? Que tenemos un personaje que los que conocen el Reino Unido reconocerán probablemente a Boris Johnson, el primer ministro, pero que está todo el tiempo titubeando, totalmente confundido, en un entorno de ruido, mal funcionamiento de electricidad o máquinas, simplemente alguien que no está seguro, que no es asertivo en un entorno en que todo está malográndose. Y la palabra que usa es prueba. En realidad esto sí está relacionado a la pandemia porque se relaciona a la manera como el gobierno del Reino Unido trató de enfrentarse a la pandemia, que fue bastante desastroso. Hay mucha documentación que alguna de ellas la mostraré en un momentito, pero lo interesante es que, o lo triste, es que el Reino Unido tuvo la mayor cantidad de muertes en Europa, a pesar de que trató de contarlas de una manera muy restrictiva. Por ejemplo, si uno moría después de 28 días de contraer COVID, ya no se contaba, etcétera, etcétera. Y aún así tiene por bastante la mayoría de fatalidades en Europa. Esto se debió también a que no se organizó las cosas bien, titubearon mucho en implementar aislamientos, lockdowns, no tenían equipo protectivo, ni siquiera para la gente que trabajaba en el servicio de salud. Hubo mucho nepotismo en traer ese equipo y todo esto ha sido documentado para aquellos que estén interesados en un documental muy bueno de la BBC que se llama Cashing on COVID, haciendo plata de COVID. Ya se imagina de qué se habla, pero es mucho más amplio que solo la gente que se hizo rica de la situación. Y hay más información aquí que se puede encontrar la próxima vez que vean el video o cuando pausen el video. Entonces, esa es la concisión. La otra parte muy importante del arte sonoro es el poder afectivo. El poder afectivo es simplemente paralelo a la manera como aprendemos de manera muy profunda. Hay veces recordamos lo de la escuela, lo que más nos emocionó. Hay quienes dirán que, y no estoy pretendiendo ser psicólogo o experto psicoacústico o experto psiquiátrico, pero es muy claro que la generación, por ejemplo, de adrenalina nos ayuda a recordar las cosas más profundamente, y eso también se aplica al conocimiento, pero acá pararé porque no es algo en lo que soy experto. Eh, Prefiero dar un ejemplo y utilizaré un ejemplo muy conmovedor. La canción Te Recuerdo, Amanda, que es arte sonoro en el sentido amplio, no usa tecnología, excepto para grabar, pero es muy, muy potente en su mensaje afectivo. Te Recuerdo, Amanda, habla de la situación de la clase trabajadora, en realidad gente explotada, que solo tiene 5 minutos para ver a sus seres queridos durante el día y de nuevo tiene que regresar al trabajo, un trabajo muy largo, son unas condiciones muy difíciles que se sumarizan, en el caso de Víctor Jara, con la poesía, en primer lugar.
Entonces es muy laborioso explicar todos los detalles de este asunto, pero si uno dice, son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando, lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Ya se dice mucho más que hoy solo tienen 5 minutos de descanso. Y el otro tema que aborda es la opresión y la violencia. Y acá dejaremos a Víctor Jara mismo que lo diga. Presentaré una de sus últimas presentaciones antes de ser asesinado en el primer 11 de septiembre, que sucedió no en el 2001, sino en 1973, con el golpe de Estado de Chile, y no es un secreto que fue apoyado por la CIA. Hubo muchos agentes exteriores en Chile que crearon un gobierno que simplemente fue despótico, cometió muchos crímenes, y bueno, el resto es historia, yo creo que la gente sabe. Y esta es una de las últimas grabaciones que hizo en el Perú en julio de 1973, antes de ser asesinado en septiembre de 1973, después del golpe. Entonces escuchemos a Víctor Jara mismo en sus propias palabras o en su propio cantar. La sonrisa, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Muy conmovedor. Hasta hoy se me escarapela la piel. Es un mensaje muy potente, y ese es el poder afectivo que tiene, usando la música, palabras simples, de transmitir este mensaje. Y así llegaremos a, bueno, los retos de componer la visión de Isaías. Esto es en la tercera década del milenio, digamos, de los años 2000 y tanto. Y el primer tema para contemplar el contexto en el cual uno compone estos días es una superabundancia de información. Hay veces uno puede silenciar la oposición o evitar la actitud crítica, no dejando que la gente reciba información, que también sucede, pero también hay veces con superabundancia de información que genera, digamos, un ruido en las redes. Y esto está relacionado con la idea de fabricación de consentimiento de Edward Hellman y Noam Chomsky, que escribieron un libro de ese nombre ya en 1988, y han adaptado los cambios que hubo, por ejemplo, la inclusión de las redes sociales, que en esa época no existían. Pero la idea es que hay instituciones que controlan el conocimiento, controlan la información, y controlando esa información no tienen que esforzarse como en un estado, digamos, en una sociedad de gobierno opresivo desde el punto de vista militar o físico, sino pueden manipular a la gente de manera que, por darle información, y no solo qué información, darlo con autoridad, sin necesariamente evidencia o sustancia, pero también reprimiendo cierta información, pueden lograr convencer a la gente a hacer cosas que
no harían y aún sentirse libres, como si ellos o ellas hubieran decidido. Ejemplos hay cantidades. Por ejemplo, en la guerra de Irak hubo un consenso porque todo el mundo creyó que había estas armas de destrucción total, y eso se debió a la manera como la información fue transmitida. Tenemos ejemplos de campañas electorales, y no nos sorprende que haya tantas irregularidades en cómo la gente reacciona a todo tipo de cuestiones muy importantes, sociales, políticas, económicas, pero hay veces de manera ilógica cuando uno las mira con la información más completa, no hay información totalmente completa. Y por supuesto, la crítica artística tiene que evitar hacer eso mismo, que es muy fácil. Por ejemplo, la idea de mensajes públicos sin sustancia es, bueno, si lo dice el presidente debe tener razón, porque él no diría algo que no es exacto o no ha sido comprobado, pero eso no es el caso. Y lo más interesante es que en realidad vivimos con esa idea de que somos libres, y como para parafrasear a Goethe, nadie está más esclavizado que aquellos que falsamente creen que son libres. Y también a Che Guevara, que dijo que vivimos en una jaula invisible. No vemos la jaula, pero sí tenemos limitaciones. Y la crítica artística también tiene que, si quiere ser sincera, tiene que evitar caer en estas trampas. Entonces, tiene que articular ese poder afectivo con concisión, pero tiene que hacerlo sin sacrificar contenido. Y tiene que presentar, de todos modos, una crítica coherente por medio del mismo poder afectivo, pero en el caso de la visión de Isaías, no quería terminar siendo una obra cascarrabias que no ve esa esperanza, no ve esa alternativa. Así que ofrecer alternativas viables a la normalidad neoliberal, que la llamemos así, era muy importante para mí en esta obra. No terminar con un fatalismo, porque primero que no hay ese fatalismo necesariamente en los debates que la gente participa, y personalmente yo no soy fatalista, yo vivo con esperanza, y la gente que he escuchado también vive con esperanza, y esperanza fundamentada. Así que era importante ofrecer alternativas, y como se dan cuenta cuando escuchan la obra, mucha gente contribuye a esas alternativas, hay muchas voces que contribuyen a esas alternativas. Ahora, he estado hablando de poder afectivo, de concisión y todo eso, pero quisiera dar un pasito atrás y tratar de hablar de algo más general, que a veces nos olvidamos. Cuando hablamos de conocimiento, normalmente pensamos en texto articulado coherentemente y lógicamente, del que ya hablamos, pero al parecer hay más modalidades de conocimiento, y Heron y Reason proponen tres tipos principales de conocimiento. Primero, que ninguno de estos pretende lograr algo exhaustivo, ningún tipo de conocimiento es exhaustivo, inclusive el analítico, siempre va a haber debates, así que ese no es un problema. Y con eso en mente, proponen que hay conocimiento o una modalidad de adquirir conocimiento que se debe a la experiencia directa. Yo trataré de contextualizar esto dentro de los artes sonoros. Para ellos emerge esta experiencia directa de situaciones reales. Ahora, una obra de arte sonora es no una situación real, pero presenta realidades en el espacio electroacústico o acusmático, depende cómo lo llame la gente, sobre todo cuando usa muestras, porque las muestras son reflejos del mundo físico o del mundo cultural, y con ellas se construyen mundos inmersivos, mundos en los que la gente entra, y ahora ya sabemos, todos conocemos las ideas de realidades virtuales en que estamos completamente inmersos, así que estos encuentros con situaciones reales se podrían llamar reales, digamos, entre comillas, pero son mucho más reales que observar abstractamente música de otro tipo que no lo mete a uno en un mundo
en un mundo que no sea dentro de nuestra mente, sino que en el caso de música acusmática que presenta aspectos miméticos o de imitación de la realidad, uno entra a una realidad distinta sugerida por los altoparlantes. Entonces, esta realidad en cierto modo es participativa e inmersiva desde el punto de vista de que tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación para entrar a estas realidades, y ahí está la imaginación de Varoufakis, por ejemplo, que hablaba en su novela. Y cuando comenzamos a sumergirnos en algo, comenzamos a ser capaces de tener empatía con ese mundo, y ese mundo que ha sido formado con la percepción creativa. Así que esa es la modalidad de experiencia directa adaptada a las artes sonoras. También existe la modalidad de presentación, en que la gente presenta por medio de arte y tiene vínculos a nuestras experiencias. Nuevamente, el arte sonoro, que usa muestras del mundo, que es mimético, presenta cosas que son común experiencia para mucha gente que se sumerge en esas artes sonoras. Así que tiene que ver con nuestras experiencias, y por supuesto están representadas por medio de actividades expresivas, poder afectivo, concisión, etc. Y de este modo, estas dos modalidades pueden constituir una motivación inicial para la tercera modalidad y para un conocimiento más completo. Y la tercera modalidad es la que conocemos, que ellos llaman modalidad de proposición, en que hay un argumento lógico del texto. En otras palabras, no todo el conocimiento está dado por la experiencia directa, por la presentación, y tampoco por la proposición, pero una vez que tenemos esa motivación podemos ampliar y profundizar en ella. Y para dar un ejemplo, lo que vamos a presentar en la visión de Esaías puede ser explicado de manera más lógica y argumental en un documental que recomiendo, si alguien está interesado en seguir este tema, comenzar con este, que se llama Four Horsemen, o Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, del Apocalipsis moderno, digamos, y les doy el enlace aquí, muy recomendado. Y juntas estas modalidades son mucho más poderosas para lograr los objetivos de los que estamos hablando, las metas de las que estamos hablando: la instigación y facilitación de una actitud crítica colectiva, la acción y reflexión de Paulo Freire, y la manifestación de todo este arte en otros campos de la actividad humana. Así que vamos a escuchar la visión de Esaías. Primero voy a darles un par de enlaces si quieren escucharla otra vez, de todo tipo de maneras, en caso de que no quieran escuchar toda la charla otra vez. Y lo segundo es que quiero leerles las notas de programas, porque también hay una pequeña historia detrás de la idea de Esaías. Entonces, la visión de Esaías está dedicada a toda la gente que hace del mundo un lugar mejor, desde las trabajadoras y los trabajadores esenciales hasta la gente que se esfuerza por alcanzar la igualdad y justicia de la manera que sea. Y la historia de esta obra es que en el año 10.956, un grupo de arqueólogos interestelares arribó a un planeta localizado en una esquina remota de una galaxia lejana. A pesar de la apariencia modesta del planeta, los arqueólogos se intrigaron por la historia o por la situación que encontraron en su superficie y decidieron quedarse para investigar su historia. Impulsados por su entusiasmo inicial, dedicaron en vano varios meses buscando alguna evidencia que les sea útil para lograr esta meta. Pero cuando ya estaban listos a echar la toalla y abandonar su proyecto y encaminarse a otro mundo en la galaxia, descubrieron repentinamente un tesoro arqueológico en la forma de dos documentos mediáticos digitales. El primero se llamaba La visión de Esaías, y el segundo, Los diálogos del colectivo Eco-Elect. El primero de estos, La visión de Esaías, documenta la cosmología de una secta pequeña de creyentes que logró adquirir un poder inmenso sobre el planeta hacia muchos milenios.
Los arqueólogos encontraron evidencia de la existencia de varias versiones de la visión de Esaías, pero solo lograron retribuir la llamada versión del mercado libre, que constituía la fuente principal de los dogmas de la cosmología del grupo dominante. Al parecer, su nombre había sido derivado de la invocación inicial: oíd cielos, oh tierra. Esta es la visión de Esaías. Y constaba de 5 secciones: oíd cielos, oh tierra, la prueba, los fuertes y los débiles forjarán de sus pillajes acciones, y MGE, que son las siglas de música de guerra electrónica. Por otro lado, los diálogos del colectivo Ecohelet constaban de las 3 secciones siguientes: una crítica de la visión de Esaías, la formulación de una cosmología alternativa y un epílogo de esperanza. Las investigaciones subsecuentes de los arqueólogos trazaron el origen de los diálogos a un colectivo diverso de alcance global que abarcaba un sector amplio de la población del planeta y que fue contemporánea a la secta dominante. En conjunto, la visión de Esaías y los diálogos del colectivo Ecohelet ofrecieron un cuadro de la situación del planeta cerca de 9 milenios antes de la llegada de los arqueólogos y sirvió de pauta para comprender su situación presente. No se preocupen si tienen que copiar todos estos enlaces. Por medio del festival, vamos a ofrecer una lista que será distribuida a la gente que participe, así que no se va a tener que copiar letra por letra del video. Vamos a traer los enlaces ya listos para que se pueda hacer clic. Y con esto quisiera terminar y concluir con que también es la conclusión, unos pensamientos que son la conclusión de Four Horsemen, de 4 jinetes, y que va así: entender realmente algo es liberarse de ello. Dedicarse a una causa, tomar responsabilidad y obtener autoconocimiento es la esencia del ser humano. El mayor enemigo de un capitalista depredador y el mayor aliado de la humanidad es el individuo autoeducado que ha leído, comprendido, posterga su gratificación y camina con los ojos muy abiertos. Gracias por escuchar. Here, oh heavens, oh earth. This is the vision.
Testing. Testing. Test. Test. Testing. Test. Sorry, the number of tests. A test. To a test. My test. We are ready. The strong do as and the weak suffered as they must. The strong Do the weak suffer You cannot strengthen the weak. You cannot help the poor. You cannot help the wage earner. You cannot help Testing. Testing. They shall beat their plunder into shares, and their loans into pruning hooks. The Wall Street wolf shall dwell on the worker, and the banker shall rise with the debtor. They shall not hurt nor destroy in all their holy mountain. But the earth shall be full of the greed of the lords, as the waters cover the sea. The strong do as they wish, and the weak suffer as they must.
We came. A grievous vision is declared unto me. The treacherous dealer dealeth treacherously. We came. And the spoiler spoileth. We saw. He shall judge between the nations. We came. And rebuke many people. We saw. Go up, O elites. Besiege, O media. All the sighing thereof have I made to cease. All the sighing. We came. We saw. They died. They died. They died. For their greed. The weak suffered. Peace. Market. Peace. They must. Market. By capitalism. What a glorious day. We saw. Ding dong is my ding dong. That is what capitalism is. A system which brings wealth and peace. Peace. Die. Greed. To the few. Mud and slaughter. Fire and
fury. Fire, fury, power, fire, fury. Double standards. You want to put them in our jails? That we put them in our jails? Because to put them in our jails, they didn't pay the electric bill. Oh. What a glorious day. Don't turn the lights on. Let's go. Ready? Turn off the lights. Turn them off. Peace. Peace. Died. Famine and oppression, genocide, brutal occupation, nationalism, patriotism, sovereignty. We aim at domination, at hegemony in any part of the world. I feel good about it. This is the vision of an increasingly rapacious and disconnected elite. A vision of a system that is chronically corrupt. Decline of democracy. Economics is based on assumptions of human nature that we now know to be wrong. Huge, unimaginable sums of money from buying and flipping properties on the back of this bubble. Corporations well in the lead in ownership of the global economy. And pay no tax, 0% corporation tax. And do this completely legally. A lot of money for bailing out the banks, for building nuclear weapons. Profit for a small minority of people. But no money for elderly care or for the weak and the vulnerable. A massive problem with homelessness. Or for decent education, or for the arts. The public pay the costs of public subsidy, private profit. Socialism for the very, very few. Austerity for almost everyone else. Credit, which is nothing more than a promise to pay. It goes into consumption, which then generates greenhouse gas emissions. Production work as value unto itself in such a way that we're literally destroying the planet. Greenwashing, talking about business in a very positive way when in actuality might be responsible for environmental destruction. Meanwhile, global warming proceeds on its inexorable course. An erosion of democracy. Political and intellectual leaders proclaim the highest values. And a blind loyalty to ideological systems and ideas that no longer correspond to reality. To a test. My test. Oh.
Their pronouncements carry no information. If we are able to think differently about the potential, about the future, then we can start to challenge what seem to be completely dominant structures of thinking and institutions. We have power. Collective power. To aggregate the tiny capacities of many, many people. And completely transform the foundations of our society. No despot, oligarch, or entrepreneur has enough power to rule millions without their tacit consent. We need to talk honestly about these systems if we're ever going to change them. To do that, we need to actually scrap almost all of the discipline of economics as it currently exists. We have to change the organization of production. We have to address the insecurities of society. We really need to tip power and hand it back to working people. You make the workplace a community. A company that's owned by its workers, not by shareholders. The economy defined democratically by the affected people. Ideas not under intellectual patent, but under the Creative Commons. Everybody is equal, and together we decide We need to escape that false cuckoo goal of GDP growth. Growing exponentially is fueling economic activity with carbon, and that is what's going to destroy humanity and indeed the ecosystem. Endless growth is opposed to sustainability, and utility maximization is opposed to human dignity. If we're going to save the planet, we need to take the ideas of production and consumption, throw them away, and substitute for them the idea of care and freedom. The living world, the unpaid caring work of parents, and the organising of the commons are the most essential and dynamic sources of our well-being. We have to work internationally and multilaterally to tackle this huge crisis, which is the breakdown of the climate. let nations die, that humanity may survive. It is our job to construct alternative ideas for society. We need to win the battle against the concentrated power of the financiers, but also the power against the dark side in the heart of very powerless people, whose pain we must feel as if it is our own. The opposite of goodness is, in fact, the moment we become numb, desensitized, and indifferent. But functioning democracy offers hope. We have power. Collective power. To fight against this corporate system, to shatter the ideology that holds it in place. To transcend wrong positioning which has been given us by external forces. And start to build something new. Nothing could be worse than a return to normality.
Our minds are still racing back and forth, trying to stitch our future to our past and refusing to acknowledge the rupture. But the rupture exists. And in the midst of this terrible despair, it offers us a chance to rethink the doomsday machine we have built for ourselves. It's a portal, a gateway between one world and the next. We can choose to walk through it, dragging the carcasses of our prejudice and hatred, our avarice, our data banks and dead ideas, our dead rivers and smoky skies behind us. Or we can walk through lightly with little luggage, ready to imagine another world and ready to fight for it.